Es tiempo de cuidar. La adolescencia tiene mala prensa. Socialmente, esta etapa suele verse como un periodo complicado. Sin embargo, es una etapa necesaria e importante. Es una etapa con valor y riqueza en sí misma, que brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas. Es una etapa desafiante, de muchos cambios e interrogantes para los adolescentes y adultos cercanos, pero también es una etapa de proyectos, de descubrimiento de sí mismos y del entorno. La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Podemos identificar en ella tres momentos. Temprano, entre los 10 y 13 años, las hormonas sexuales comienzan a estar presentes y por eso se dan cambios físicos. Se pegan el estirón, cambian la voz, aparece el vello púbico, el olor corporal, el aumento en la sudoración y surge un enemigo, el acné. Comienzan también a buscar cada vez más a los amigos. Media, entre los 14 y 16 años, comienzan a evidenciarse cambios a nivel psicológico y en la construcción de su identidad, cómo se ven y cómo quieren que los vean. La independencia de sus padres es casi obligatoria y es la etapa en la que pueden caer fácilmente en situaciones de riesgo. Tardía, desde los 17 hasta los 21 años. Comienzan a sentirse más cómodos con su cuerpo, buscan la aceptación para definir así su identidad. Se preocupan cada vez más por su futuro y sus decisiones están en concordancia con ello. Los grupos ya no son lo más importante, comienzan a elegir relaciones individuales o en grupos más pequeños. La adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo del cerebro, en el que se aumenta la velocidad de conexión de las redes en sus distintas áreas. Durante este tiempo, el cerebro termina de cablearse y se remodelará completamente. Como si fuera una computadora, durante la adolescencia el cerebro está en plena actualización de su software para adaptarse al entorno y quedar listo para funcionar el resto de su vida. Hoy sabemos que la adolescencia es la segunda gran ventana de oportunidad para formar adultos saludables e independientes. Es una época de maduración en la que el cerebro vive las llamadas podas neuronales, en las que se analizan las conexiones que hasta el momento no se utilizaban. Por esto los adolescentes pueden hacer cosas mucho más complicadas y abordar temas profundos que de niño no estaban preparados para afrontar. Esto es la clave para comprender su comportamiento tan variable e impredecible, que muchas veces puede irritar a los adultos. En el mismo día pueden tener reacciones muy distintas y oscilantes. Tres características claves para comprender el fascinante cerebro adolescente son: etapa de sensibilidad máxima del cerebro a la dopamina, un neurotransmisor que activa los circuitos de gratificación e intervienen en el aprendizaje de pautas y toma de decisiones. Esto ayuda a explicar lo rápido que aprenden los adolescentes, su extraordinaria receptividad a las recompensas y sus reacciones extremas ante el éxito y el fracaso. El adolescente se guía más que nadie por las actividades que le producen placer. No podemos desconocer este aspecto para entender cómo toman sus decisiones. Durante la adolescencia, el aumento en la producción de dopamina activa los circuitos de recompensa, lo que se manifiesta en la búsqueda de placer y sensaciones nuevas, como en ninguna otra etapa de la vida. Esto implica que los adolescentes valoran la recompensa más que los riesgos que asumen, por eso le dan más valor a la recompensa social. El cerebro adolescente es esencialmente sensible a la oxitocina, otra hormona neurotransmisora que, entre otras cosas, hace más gratificantes las relaciones sociales. La oxitocina a menudo trabaja sinérgicamente con la dopamina para vincular las conexiones sociales con los sentimientos de recompensa. Por eso la respuesta del cerebro adolescente a la exclusión del grupo de pares es muy semejante a la que se observa en el cerebro ante situaciones de amenaza física o falta de alimento. La serotonina es otro neurotransmisor que puede aparecer desregulado en la adolescencia. Esto explica el estado cambiante y variable en el ánimo de los adolescentes, así como su apetito y su sueño. Cuando funciona de manera óptima, la serotonina conduce al bienestar y a la felicidad. Niveles bajos de serotonina en la adolescencia pueden relacionarse con la soledad, los trastornos alimentarios, la depresión y las conductas autoagresivas. La corteza prefrontal, zona clave para el desarrollo de las funciones como la planificación, la toma de decisiones, la inhibición de impulsos, la capacidad de autocontrol, no termina de madurar hasta los 25 o 27 años. El sistema límbico o el cerebro emocional, lugar donde se elaboran las emociones, madura antes que la corteza prefrontal.
Por eso, lo emocional pesa mucho más que lo racional en las decisiones adolescentes. En la adolescencia está muy presente el deseo de sentirse libre, autónomo y competente. El adolescente no solo tiene más capacidad que aprender que un niño, sino que lo hace de manera diferente, porque está aprendiendo a tomar decisiones y comienza a hacerlo de manera responsable. Es un momento clave para visualizar proyectos, para soñar cómo hacer posible distintas ideas. Los adolescentes tienen capacidades intactas para razonar, tomar decisiones, planificar y entender otros modos de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, aunque reconozcan racionalmente el bien del mal, estas capacidades pueden verse interferidas con mucha facilidad por sus emociones o por la influencia de otras personas. Los entornos en los que se dan la toma de decisiones y un estado emocional alterado puede llevarlos a realizar actos peligrosos, inapropiados o actuar irresponsablemente. Los adolescentes son más propensos a correr riesgos si creen que sus compañeros los están observando. El adolescente comienza a separarse del mundo de sus padres, del mundo adulto, para pertenecer e identificarse al de sus pares. Con ellos comienza a llegar más tarde a casa, a salir de noche, a imitar ciertas conductas repetidas por sus amigos. Una característica muy distintiva del adolescente es que suele tener una postura muy crítica hacia sus padres, pero no así hacia sus pares. Por eso probablemente no cuestione las cosas que hacen sus amigos o lo que consumen, pero sí lo hará con sus padres. Recordemos que el adolescente, con su cerebro en construcción, no cuenta aún con las herramientas suficientes para poder evaluar con responsabilidad los riesgos y consecuencias de sus acciones. Trastornos mentales en adolescentes. Los trastornos mentales están caracterizados por un conjunto de síntomas que indican alteraciones en el pensamiento, las percepciones, las emociones, el comportamiento, la relación con el medio y con el otro, que limitan el desenvolvimiento social, laboral, familiar y personal. En los adolescentes, los cambios psicológicos, físicos, mediados por procesos puberales, son capaces de generar conflictos y crisis en ellos. Se presentan con mayor prevalencia trastornos depresivos, trastorno afectivo bipolar, ansiedad generalizada, trastornos de pánico y conductas suicidas. Como factores protectores durante la adolescencia, encontramos la capacidad para regular los pensamientos y el apoyo familiar. Sin embargo, es fundamental identificar factores asociados como no tener padres o hermanos, la presencia de consumo de sustancias psicoactivas en la familia, situaciones asociadas a maltrato, pobreza y déficit nutricional, los cuales aumentan la probabilidad de padecerlos.